Entonces, les decía que para hoy vamos a revisar un poquito de datos y de historia para pasar de esta internet con el arte en red al arte en web. Y eso conlleva tener una mirada sobre lo que yo considero una irrupción en la web que va a suceder más o menos fines de los 90, principios de la década del 2000 del siglo pasado, evidentemente, ¿ok? Que se denomina como la web 2.0. ¿Sí? Incluso tal vez nos pueda sonar bastante raro porque estamos acostumbrados a, a esto de los números de versiones en los programas y hablar de una web 2.0, bueno, significaría que también existe o existió una web 1.0 y luego vamos a analizar hasta qué punto de pronto pudiéramos estar hablando de una web 3.0 o 4.0. ¿Okay? El fin básicamente de analizar esta web es porque va a haber un cambio, lo que yo decía hace un momento, una transformación, una irrupción en la web y desde el punto de vista artístico o las corrientes que se cimentan en estos nuevos medios o en el arte de los nuevos medios sobre internet también van a dar un giro de 180 grados. Empezamos con estos trabajos que ustedes recordarán del arte en red, de Bukowski, de Olia Lialina, Jonas Blum, entre otros exponentes, pero todo eso pues va a tener de alguna manera la plataforma que les daba esta internet de los años 90. Y van a comenzar a ver algunos cambios en esta web que incluso a los mismos artistas van a tener que replantear a internet como plataforma de la obra, ¿sí? Tal vez ampliar ese abanico de posibilidades y el potencial que tiene la web como tal a esta nueva versión. ¿Okay? Entonces, al final vamos a hacer ya una introducción a un taller que quiero hacer con ustedes en esta continuidad sobre talleres con internet. Hacíamos la clase antepasada, hacíamos algo con Dreamweaver, un poquito experimentando los códigos o los lenguajes de la web, pero también al final quiero un poco ya hacer alguna introducción para trabajar un taller con blogs. ¿Sí? Vamos a trabajar un taller con blogs, van a entender un poquito por qué al final he seleccionado dentro de los nuevos servicios de la web 2.0 específicamente al blog. Y haremos un taller con WordPress. Siempre recordarles que estos talleres no pretenden ser un curso avanzado sobre esa plataforma, pero sí darnos algunas bases. ¿Okay? Voy a compartir la pantalla. Mientras vaya explicando, pues siéntanse libres de preguntar o aclarar algún concepto, ¿no? Entonces voy a volver a la diapositiva de Internet en Imágenes porque aquí nos habíamos quedado hasta Tim Berners-Lee, ¿verdad? El que es considerado el padre de Internet. Ya recordemos que aportó básicamente la web con tres tecnologías que involucra la web, que es el lenguaje HTML, el protocolo HTTP y el software conocido como navegador, browser, que nos permite pues entrar y consumir la data que tiene esta nueva internet a través de la tecnología web. Pero estamos a principios de los 90. Haré hincapié cuando haga notar esa transformación, ese cambio, esa irrupción que va a tener internet en la historia. ¿Okay? Entonces empezamos en los años 90. Este de aquí en el 92 aparece Viola World Wide Web. Seguramente los que vieron el documental de Internet Guerra de los Navegadores se estén planteando, bueno, a lo mejor no era Internet Explorer el primer navegador o Netscape Navigator el primer navegador. No, porque esos navegadores realmente aparecieron ya para el 93-94. Recordemos que este primer navegador que propone Tim Berners-Lee básicamente es para sus pares científicos, ¿verdad? Para que puedan tener acceso a la información de los servidores de esta ARPANET con esta nueva tecnología conocida como la World Wide Web, ¿no? Entonces, vio la World Wide Web, es considerado el primer navegador gráfico del Internet que aparece en 1992. No se hace muy popular, por eso la importancia de entender
cuando se masifica el acceso a internet a través de Mar Andreessen, ¿no? Mar Andreessen, en el documental ahora sí de Discovery Channel, pues ustedes van a ver, crea Mosaic en el 93, lo regala básicamente, lo publica en un servidor de internet, lo comparte con los usuarios de aquella internet y se populariza y se hace el acceso básicamente en ese entonces, chicos, vía dial-up, no era como hoy que utilizamos router. O por ejemplo, algo que hacía notar al otro paralelo era que en los 90 nosotros nos conectábamos vía modem, vía línea telefónica, y quiere decir que la internet no era omnipresente como lo es ahora. Es decir, ustedes apagan o prenden la computadora y cada vez que prenden la computadora esta ya está conectada al internet, ¿verdad? Tenemos ahí un router que está prendido las 24 horas. Bueno, eso es ahora, porque en los 90 no era así. En los 90 pues uno se conectaba por lapsos de tiempo, minutos, en el mejor de los casos un par de horas, porque había el consumo de la línea telefónica, ¿sí? Aparte que también cuando se estaba usando la línea telefónica pues no se podía usar el servicio telefónico, ¿sí? Entonces había un consumo, aparte de que se contrataba el servicio dial-up con una empresa que había que pagarlo, pues también el consumo de la línea telefónica en mayor o menor medida pues también salía un poco costoso, ¿sí? Entonces nos conectábamos por tiempo. Incluso aquellos, yo me acuerdo en los 90 también los que jugaban ya en línea, ¿sí? Porque ya desde los 90, ya desde el 93 se jugaba en línea usando los modems, y luego ya cuando se comienzan a poner servidores en esta internet, entonces algunos usuarios también comienzan a usar el servicio online de algunos videojuegos. Pero en todo caso, por tiempo, ¿sí? Porque había el tema del consumo telefónico. Entonces no era omnipresente como lo tenemos hoy en día internet, que lo tenemos prendido 24/7 y simplemente el dispositivo encendemos y está conectado todo el tiempo también a la red, ¿okay? Entonces Mar Andreessen de alguna manera da esas facilidades de acceso a través de este browser Mosaic. Lo que pasa es que yo considero que Mar Andreessen luego al siguiente año se da cuenta de que pudo haber sido el negocio de su vida a través de Mosaic, ¿no? Porque muchos usuarios lo descargan, lo comienzan a utilizar. Recordemos que este navegador, Mar Andreessen, no cobró nada por él. Pero luego en el siguiente año crea la empresa Netscape Corporation y crea un nuevo navegador conocido como Netscape Navigator, que a los usuarios se los regala, pero a las empresas sí tenían que pagar pues una especie de licencia, porque Mar Andreessen no utiliza el modelo de la publicidad para monetizar a su empresa o a su navegador en todo caso, ¿okay? Van a ver que el 94 va a ser un año muy movido en internet. Aparece, yo diría, el primer ente regulador de la web, que es la W3C, la World Wide Web Consortium. Es un ente regulador sin ánimo de lucro que regula los estándares, principalmente los estándares de la web, ¿no? Es decir, la resolución, los lenguajes que están soportados y las versiones de estos lenguajes en la web, por ejemplo el HTML. Me parece que andamos ya por la versión 5 del HTML. Los estándares de formato de video, de audio que soporta la web, ¿sí? Entonces, incluso ellos tienen también su página donde se puede leer un poquito sobre estos estándares, ¿sí? Que es la W3C. Pero repito, este es como el primer ente regulador. No quisiera llamarlo el dueño de internet, porque realmente no es el dueño de internet, pero sí el ente regulador para que sobre todo los browsers implementen los lenguajes y unificar esos estándares de los diferentes elementos multimedia que va a tener la internet para que no sea un caos. Aún así, los que se vieron el documental de Guerra de los Navegadores van a ver que la W3C en un comienzo, digamos que no tuvo mayor acogida, ¿sí? Es decir, Microsoft y Netscape y respetaban mucho de esos estándares, y por eso recuerdo yo en los 90 había mucha incompatibilidad en las páginas web, ¿no? Tal es así que a veces cuando tú entrabas a un sitio en internet de aquella época te topabas con leyendas como esta página se ve mejor en 800x600, o sea, el diseñador del sitio web recomendaba una resolución, ¿sí? O esta página se ve mejor con Internet Explorer, que ese era peor todavía, ¿no? Es decir, esa página tenía códigos que funcionaban de manera exclusiva con ese browser, ¿no? Y de tal manera que si yo entraba con el otro, con Netscape, pues la página no se iba a ver
idéntica, por así decirlo, o iba a haber ciertos problemas, ¿no? Creo que tal vez ahora pudieran haber ahí algunos vestigios de sitios que a veces he leído. Esta página o se recomienda usar, por ejemplo, Firefox, ¿sí? Que no debería ser, porque a los cánones actuales ya casi todos los browsers están estandarizados con las nuevas normativas y estándares multimedia y el lenguaje sobre todo para los navegadores. Incluso Microsoft terminó ya, me parece el año pasado, matando a Internet Explorer y tiene ahora su nueva propuesta con Microsoft Edge, que de alguna manera también se unifica a estos estándares para no tener estos problemas de implementar los sitios web, ¿no? Entonces, en un comienzo la W3C le cuesta establecer esos estándares, ¿sí? Yo creería que ya a fines de los 90 o principios, no, principios de la década del 2000, afianza un poco el tema, sobre todo con el lenguaje HTML, ¿sí? De que todos los navegadores le den esa implementación. Ojo que estos problemas, chicos, que yo hablo de los diseñadores de páginas web, también estaban presentes para los artistas de arte en red, ¿sí? Por ejemplo, Olia Lialina, que trabajó esta obra de Mi novio regresa de la guerra, desde el punto de vista técnico, ¿sí? Voy a hacer un análisis técnico. Ella utilizó unas marcas del HTML conocidas como marcos, frame. Específicamente ella utilizaba frame y frame set, y eso tenía sus incompatibilidades con los navegadores de los 90, ¿sí? Es decir, si yo quisiera resumirlo, entre Explorer y Netscape Navigator. Y otros artistas, por ejemplo, Jonas Lund, va a tener inconvenientes con JavaScript, por ejemplo, ¿sí? Que es un lenguaje de programación. Porque JavaScript es un invento de Netscape. Microsoft en un comienzo a Explorer no le daba soporte a JavaScript, sino que ellos tenían su propio lenguaje que se llamaba Visual Basic Script, para variar otro nombre totalmente distinto. Y entonces eran incompatibles. O sea, imagínense el caos que había en los años 90 para tratar de hacer una página interactiva con lenguajes scripting. Era todo un problema porque dependía mucho del navegador. En todo caso, al final, la W3C impuso al JavaScript como lenguaje de scripting, o sea, lo estandarizó para la web, ¿no? Pero eso fue mucho después. Entonces también todo este caos, estas incompatibilidades, este problema con los navegadores que también tenían los que se dedicaban a hacer páginas web, también lo tenían los artistas que trabajaban el arte en red, ¿sí? Incluso pensaría yo que era propicio para estos artistas hacer una crítica a todo este problema, ¿no? A toda esta guerra de estas dos empresas, Microsoft y Netscape Corporation, que de alguna manera tenía incidencia o tenía un impacto sobre los usuarios, ¿sí? Básicamente así. Propiciaba también ese tipo de crítica en aquellos momentos. Avancemos en esta web de los 90. Aparece en el 94, aparece el que es considerado el primer motor de búsqueda. Y aquí también aclararía, porque algunos se han visto ya el documental este de Internet Búsquedas, ¿verdad? Donde creo que ahí ya queda bastante claro que Google no es el primer motor de búsqueda de Internet. Google aparece, chicos, 4 años después, más o menos por el 98. Y otros alumnos me decían, bueno, ¿y qué pasó con Yahoo? ¿No? Porque en los 90, Yahoo aparece en el 94, pero Yahoo, chicos, es un portal donde no es un motor de búsqueda, tiene una especie de directorio que es, digamos, armado manualmente. ¿Sí? Los dos creadores de Yahoo, David Filo y Jerry Chang, que son dos estudiantes de Stanford, ponen este portal y entonces ellos lo que hacen es armar los links, una especie de directorio por categorías de los diferentes sitios de internet, pero todo manualmente, así que no era a toda regla un motor de búsqueda de internet, ¿okay? Exai sí, porque Exai, aunque pudiéramos de pronto no era muy bueno su algoritmo, pero digamos que era un primer intento de usar algoritmos para buscar en internet. Este sí buscaba en la web, por así decirlo, ¿sí? Y sobre todo utilizaba algoritmos informáticos para hacerlo, ¿ya? Luego aparece, bueno, en el 94 aparece Yahoo, como les decía, Jerry Chang y David Filo son los dos chicos de Stanford que crean Yahoo. Algo interesante de Yahoo, aparte de que tenía este directorio armado manualmente,
era que Yahoo también implementó el modelo de negocios básico e idóneo en la web, que es la publicidad. ¿Sí? Es decir, Yahoo es el portal que se arriesga y pone los famosos banners, ¿verdad?, en el portal de Yahoo. Digo se arriesga porque hasta ese momento pues Jerry Chan y David Filo no sabían cómo monetizar a Yahoo. O sea, era un sitio gratuito donde tú accedías para, a través de Yahoo, tener esa lista de directorios de otras páginas web y comenzar a partir de ahí redireccionarte, ¿no?, por categorías. O sea, Yahoo tenía la categoría de universidades y ahí encontraba los dominios, los enlaces, la URL de dichas universidades. Me daba esa facilidad. Pero en todo caso, Yahoo también implementa ese modelo de negocios, monetiza y creería yo estandariza ese modelo de negocios, porque luego otros sitios utilizan el mismo modelo de la publicidad para de alguna manera monetizar y sustentar económicamente el sitio web en la internet. Entonces ese es el otro aporte que hace Yahoo. Bueno, en el 95, más que el sistema operativo, el hecho es que en el 95, chicos, aparece Internet Explorer. Recuerden que en el 94 estaba Netscape. Netscape por más o menos un año y piquito no tuvo ningún contrincante, pero en el 95 Microsoft lanza Windows 95 e incluye a Internet Explorer, me parece la versión 3 en aquella época, totalmente gratuito, ¿no? Y ahí, digamos, entra una lucha desde mi punto de vista muy desleal, ¿verdad? Porque Netscape subsiste de licenciar a las empresas su browser, ese es su modelo de negocios, pero en cambio Microsoft, como tenía Windows en más del 90% de las computadoras en aquella época, se aprovecha de eso e incluye a Explorer y lo regala, ¿no? Cosa que los usuarios de aquella época pues no había la necesidad de descargarme a Netscape porque ya el sistema venía incluido con un navegador de internet, ¿no? Pero digo desleal porque lo regala, es decir, Microsoft, que hacía dinero por Windows, por Office, es decir, por otros productos que vendía, se da el lujo de regalar este producto y evidentemente eso se convierte en una práctica muy desleal contra la otra empresa, ¿no? Porque la otra empresa subsiste por licenciar su software, mientras que Microsoft se da el lujo de tener mucho dinero, de regalar este software, ¿verdad?, para masificarlo, ¿no?, para que los usuarios lo terminen usando. Por eso es que hay esta guerra de los navegadores y luego Microsoft incluso no solamente por Internet Explorer, sino luego por el mismo sistema, por esta práctica, estas malas prácticas, sobre todo en el concepto de monopolio, luego es llevado a juicio en los Estados Unidos, ¿no?, donde pierde ese juicio y tiene que dividir a la empresa en dos y tiene que separar a Internet Explorer del sistema operativo. En el 98 aparece lo que yo considero el segundo ente regulador de la web, la ICANN, ¿sí? La ICANN. El W3C es el primero, recuerden, ese se encarga de los estándares, pero la ICANN, en cambio, es el ente sin ánimo de lucro que lleva el registro de todos los dominios que se compran en Internet, sobre todo en la Surface Web, ¿sí? Sobre todo en la Surface Web, porque en la Deep Web o en la Dark Web no. Recuerden que ahí hay este concepto de anonimato, de los servidores son privados. Y si nos metemos en la Dark Web, recordemos el taller del navegador de Tor, cuando entrábamos a la red de Tor, bueno, ahí hay algunos dominios que ni siquiera se pueden acceder a través de los navegadores tradicionales como Google Chrome, por ejemplo, ¿verdad? Necesita un navegador especializado para entrar en esa Dark Web. En todo caso, la ICANN tiene registro de esta Surface Web, cobra yo creo que como entre 18 y 20 centavos. Es decir, cada vez que uno compra un dominio en internet, un dominio, chicos, puede costar entre unos 10 a 15 dólares, un dominio que no sea tan apetecible, ¿sí? Porque hay dominios que cuestan mucho más, dominios que son de pronto más cortos, incluso llegan a costar hasta más de 100 dólares, 500 y hasta por encima de los 1000 dólares, ¿okay? Hay todo un negocio ahí que en los 90 también se volvió un problema. Todavía lo hay, quizás en menor grado, de gente que compra dominios esperando luego revenderlos. Hay todo un negocio ahí en el tema de los dominios. Pero en todo caso, la ICANN es ese ente regulador que registra, tiene su base de datos de todos los dominios que están en la internet. Recordemos la Surface Web. Es decir que, por ejemplo, cuando yo compré mi dominio profesorlambert.com,
yo creo que pagué como unos 10 o 12 dólares por ese dominio hace algunos años atrás. Ahí me cobraron probablemente 18 centavos que se fueron a la ICANN para que la ICANN registre la información del dueño de ese dominio, que en este caso soy yo, ¿no? ¿Qué tipo de información? Mi nombre, mi correo, el país de procedencia, la ciudad de donde yo vengo. Hay mucha información ahí que la ICANN mantiene, es decir, registra a los dueños de los diferentes dominios de Internet. Incluso yo puedo acudir a la ICANN y hacer una especie, es un término en inglés, no sé si es el juiz que le llaman, que es como averiguar quién es el dueño de tal sitio web, ¿no? Y eso es de alguna manera público, ¿sí? La ICANN lo hace público. Tú puedes averiguar quién es el dueño, quién compró el dominio, volviendo al ejemplo de profesorlambert.com, y ahí ustedes van a ver que aparece mi nombre, con algunos datos adicionales. Déjenme volver a compartir pantalla. En el 98 aparece Google, ¿no? Aquí aparecen estos dos chicos, Larry Page, dos chicos otra vez de Stanford, dos estudiantes de Stanford. Recordemos que Stanford se vuelve importante como universidad porque Stanford está ahí en Silicon Valley, ¿no? Es una universidad que está en el estado de California, y creo que en algún momento ya hablábamos este tema de la importancia que tiene Silicon Valley, no solamente para el estado de California, sino para Estados Unidos, ¿no? Es la meca de la tecnología, y también están los grandes inversionistas de riesgo. Entonces, nuevamente, dos estudiantes de Stanford. Creo que la tesis doctoral, o sea, Google es una tesis doctoral de estos dos estudiantes. Lo paradójico, y creo que está bien contado en el documental de Internet Búsquedas, de que estos dos estudiantes no querían poner la empresa Google, ¿no? Fue su tesis doctoral, pero ellos no, el algoritmo que ellos inventaron como propuesta para su tesis doctoral, e hicieron una especie de demo de Google dentro de la Universidad de Stanford, ¿verdad? Para verificar que efectivamente funcionaba. Me imagino que para la presentación de su tesis doctoral, y Google estuvo operativo por algún tiempo en esa fase de demo o beta. Ellos tocaron algunas empresas de Silicon Valley para venderlo. Incluso fueron a Exai, el motor de búsqueda de hace 4 años atrás. Pero Exai no compró el algoritmo de Google. Incluso era muy barato. Estos chicos creo que pedían como $1 millón más o menos por el algoritmo. O sea, imagínense, Google hoy en día es una empresa valorada en más de $500 mil millones. O sea, era un negocio redondo haberlo comprado por $1 millón. Bastante económico, bastante barato para los cánones de Silicon Valley, ¿ok? Pero Exai y muchas otras empresas a la cual los dos creadores de Google lo ofrecieron, no quisieron comprar el algoritmo. Entonces ellos dos se vieron como obligados, forzados a poner la empresa y conseguir el financiamiento para la implementación técnica del motor de búsqueda, y aquí es donde yo siempre, este concepto de los emprendedores, que personalmente considero en todos los países hay gente con buenas ideas y con buenos criterios de emprendimiento, pero lo que no hay en todos los países es la inversión de riesgo, es decir, el dinero con la cual esa idea puede despegar. Y solo para que tengan una idea, en Google, para poder despegar en Silicon Valley, tuvo que reunir un financiamiento, como me parece que fue Sequoia Capital, que es una inversionista de riesgo muy conocida en Silicon Valley, de $25 millones. ¿Sí? O sea, Google, para empezar como un emprendimiento de dos estudiantes graduados de Stanford, empieza con $25 millones.